Bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo que sinceramente estoy súper emocionado /diagonal a de compartir con ustedes. Hoy vamos a sumergirnos en un tema candente, un tema que está en boca de todos, que ha generado ríos de tinta y que, créanme, tiene tela para cortar. Sí, amigos, estamos hablando del revuelo mediático que se ha generado alrededor de Afra Saraaolu y Mert Ramazan Demir, los protagonistas de la serie Yalan, o Golden Boy para nosotros. Y más específicamente vamos a analizar la respuesta de Afra Saraaolu a la, digamos, entrevista bomba, que Mert Ramazan Demir concedió recientemente. Para aquellos que no están tan familiarizados con el tema, les cuento un poco. Yalan es una serie turca que ha conquistado corazones en todo el mundo. Afra y Mert, además de ser los actores principales, son, o eran, una de las parejas más queridas y comentadas fuera de la pantalla. Su química, su complicidad, su amor, según muchos, traspasaba la ficción. Pero como en toda telenovela, la vida real a veces nos sorprende con sus propios giros dramáticos. Y aquí es donde entra en juego la famosa entrevista de Mert. En ella hizo declaraciones que para muchos fueron inesperadas, ambiguas y, en algunos casos, interpretadas como dardos dirigidos hacia Afra. Así que hoy vamos a analizar la respuesta de Afra, ver qué nos dice, qué podemos deducir, y sobre todo, entender qué está pasando en este triángulo amoroso, bueno, digamos, en esta situación mediática. ¿Será que hay reconciliación en puerta? ¿O definitivamente se acabó el amor? Vamos a descubrirlo juntos. Y antes de empezar, no quiero dejar de pedirles algo muy importante. Si son nuevos por aquí, o si ya son viejos conocidos pero aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido como este. Además, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Así que suscríbanse ya. Y ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Empecemos por poner un poco de contexto. La entrevista de Mert Ramazan Demir, como les decía, fue muy comentada. En ella habló sobre su relación con Afra, sobre su carrera, sobre el futuro. Sin embargo, algunas de sus declaraciones fueron interpretadas como señales de una posible distancia entre ellos, o incluso, como un intento de desmentir la relación. Mert habló de forma un poco vaga, esquivando preguntas directas, y dejando a la imaginación de todos el resto. Esto, por supuesto, generó un gran debate en las redes sociales, con fans divididos entre quienes creían que todo era un malentendido y quienes veían el fin de la historia de amor. Para entender mejor el impacto de la entrevista de Mert, es necesario sumergirnos en los detalles de sus declaraciones. Aunque no se lanzó a afirmar rotundamente el fin de la relación, sus palabras fueron cuidadosas y enigmáticas, dejando espacio para la especulación. Se refirió a Afra con cierto distanciamiento, evitando palabras de afecto y describiendo la situación actual como complicada. Al ser preguntado directamente sobre el futuro de la relación, Mert optó por respuestas evasivas, hablando en términos generales sobre el crecimiento personal y profesional, sin mencionar un proyecto de futuro conjunto. Esta falta de claridad, combinada con una actitud aparentemente distante, fue suficiente para encender las alarmas en el fandom. Las redes sociales se inundaron de análisis, con seguidores que desmenuzaban cada frase y gesto del actor. Algunos defendían la postura de Mert, argumentando que tenía derecho a su privacidad y que no era su responsabilidad aclarar su situación sentimental. Otros, en cambio, se sintieron decepcionados por la falta de compromiso y la ambigüedad en sus respuestas, interpretando sus palabras como una señal de que la relación había llegado a su fin. Además de las declaraciones de Mert, otros factores contribuyeron a avivar las llamas de la especulación. La ausencia de publicaciones conjuntas en redes sociales, la falta de interacciones públicas y las supuestas fuentes cercanas que afirmaban que la relación estaba pasando por un momento delicado, alimentaron la idea de una crisis. El público ávido de noticias se aferró a cada detalle, transformando la situación en un culebrón mediático de proporciones épicas. Ahora bien, la respuesta de Afra Saraaolu, que es lo que realmente nos interesa, llegó de diferentes maneras. No fue una entrevista explícita donde se sentara y diera su versión de los hechos. De hecho, mantuvo un perfil bajo en la prensa. Pero como todos sabemos en el mundo de la farándula, las acciones hablan más que las palabras. ¿Y qué hizo Afra? Pues bien, vamos a analizar las pistas, las señales, los pequeños detalles que nos pueden dar una idea de cómo se siente y cómo está manejando la situación. Primero hablemos de las redes sociales.
Afra es activa en Instagram, y como todos sabemos, las redes sociales son una ventana a la vida de las celebridades. Después de la entrevista de Mert, Afra publicó algunas fotos. Imágenes de ella sola, luciendo feliz, radiante, enfocada en su trabajo y en su bienestar. También vimos fotos con amigos, con su familia, disfrutando de su vida. ¿Qué nos dice esto? Podríamos interpretar que Afra está mostrando al mundo que está bien, que está fuerte, que no se ha dejado afectar por las declaraciones de Mert. Que está enfocada en ella, en su felicidad, y que, al parecer, no está dispuesta a darle más importancia a lo sucedido. El análisis de las redes sociales de Afra es fundamental para comprender su respuesta. Sus publicaciones posteriores a la entrevista de Mert revelaron una clara intención de proyectar una imagen de fortaleza y bienestar. Las fotos de ella, sola o acompañada, irradiaban alegría y seguridad en sí misma. En lugar de lamentarse o mostrar tristeza, Afra optó por celebrar la vida, enfocándose en sus proyectos profesionales y en sus relaciones personales. Este enfoque en el amor propio y en la independencia fue un mensaje contundente. Al mostrarse feliz y realizada, Afra envió un claro mensaje a sus seguidores y, quizás a Mert, que su bienestar no dependía de su relación. Esta postura, en lugar de alimentar el drama y la especulación, contribuyó a dignificar su imagen y a demostrar su madurez. Otro punto clave son las declaraciones indirectas. En algunas ocasiones, Afra ha dejado mensajes sutiles, frases en sus historias, o incluso publicaciones en redes sociales, que podrían interpretarse como respuestas. Por ejemplo, alguna publicación que hablaba de amor propio, de aprender a priorizarse, de estar rodeado de gente que te valora. Pequeños mensajes que, aunque no mencionan a Mert directamente, podrían ser una indirecta, un mensaje para él o para el público, demostrando su posición frente a la situación. Las declaraciones indirectas de Afra, aunque sutiles, fueron reveladoras. A través de frases inspiradoras y mensajes de empoderamiento, Afra transmitió su postura ante la situación. Compartió citas sobre el amor propio, la importancia de establecer límites saludables y la necesidad de rodearse de personas que la valoren. Estos mensajes, aunque no mencionaban directamente a Mert, dejaban entrever su proceso de reflexión y crecimiento personal. Estas indirectas funcionaron como un escudo protector, permitiendo a Afra expresar sus sentimientos sin caer en el sensacionalismo. Al enfocarse en su bienestar emocional y en su crecimiento personal, Afra demostró su capacidad para manejar la situación con elegancia y madurez. Además, en algunas apariciones públicas, Afra ha evitado hablar del tema. En entrevistas, en eventos, siempre ha mantenido una postura discreta, sin dar detalles sobre su relación. Esta prudencia, esta falta de declaraciones, podría ser una forma de proteger su privacidad, de no alimentar el morbo, o simplemente de no querer entrar en un debate mediático que podría ser perjudicial para ella. Evidentemente, la actriz no quiere alimentar ninguna polémica que pudiera perjudicar su carrera o su vida personal. La prudencia de Afra en sus apariciones públicas fue una estrategia inteligente. Al negarse a comentar sobre su relación, Afra evitó caer en la trampa del sensacionalismo y protegió su privacidad. Esta postura, en lugar de generar más especulaciones, demostró su profesionalismo y su capacidad para mantener la compostura en situaciones delicadas. Al evitar entrar en el juego mediático, Afra logró mantener el control de la narrativa y evitar que su vida personal se convirtiera en un espectáculo. Esta actitud, además, reforzó su imagen como una mujer fuerte y segura de sí misma, que no se deja influenciar por las presiones externas. También es importante considerar el contexto. La serie Yalan sigue en emisión. Afra y Mert, por contrato, deben seguir trabajando juntos, y es muy probable que las tensiones entre ellos sean evidentes. Es probable que la convivencia sea tensa, pero esto, por lo que se ve en la pantalla, no ha influido en la química que tienen en la serie. Y es importante que ambos profesionales sean capaces de separar lo personal de lo profesional. El contexto profesional de Afra y Mert es crucial para entender su respuesta. La serie Yalan continúa en emisión, lo que significa que ambos actores deben seguir trabajando juntos, independientemente de su situación personal. Esta situación, sin duda, representa un desafío para ambos, ya que deben mantener la profesionalidad y la química en pantalla, a pesar de las posibles tensiones fuera del set. La capacidad de Afra y Mert para separar lo personal de lo profesional es digna de admiración. A pesar de los rumores y las especulaciones, han demostrado un alto nivel de compromiso con su trabajo, manteniendo la calidad de la serie.
Esta profesionalidad, en lugar de alimentar el drama, ha permitido que el público disfrute de su trabajo sin verse afectado por la situación personal de los actores. Entonces, ¿qué podemos concluir? La respuesta de Afra Saraolu, a pesar de no ser explícita, es bastante clara. Afra está enfocada en su bienestar, en su carrera y en su vida personal. No parece estar dispuesta a alimentar el drama, ni a entrar en un juego mediático. Parece estar tomando distancia de la situación, y demostrando que, a pesar de todo, está bien. Que está fuerte y que ha decidido seguir adelante, priorizando su felicidad y su paz mental. En conclusión, la respuesta de Afra Saraolu ha sido un ejemplo de fortaleza y madurez. A pesar de no haber emitido declaraciones explícitas, sus acciones y mensajes han sido claros y contundentes. Afra ha demostrado que su bienestar es su prioridad, y que no está dispuesta a permitir que las circunstancias externas afecten su felicidad. Su enfoque en el amor propio, en el crecimiento personal y en la protección de su privacidad ha sido una lección de cómo manejar la presión mediática con elegancia y profesionalismo. Afra ha demostrado ser una mujer segura de sí misma, que sabe lo que quiere y que está dispuesta a luchar por su bienestar. Pero, ¿esto significa el fin de la relación? Eso solo lo saben ellos. Lo que sí podemos decir es que la respuesta de Afra ha sido inteligente, prudente y, sobre todo, empoderada. Afra ha demostrado ser una mujer fuerte, segura de sí misma, y que no se deja vencer por las circunstancias. Ha sido una gran lección de cómo manejar la presión mediática, y cómo priorizar el bienestar personal por encima de todo. La incógnita sobre el futuro de la relación entre Afra y Mert sigue abierta. Solo el tiempo dirá si deciden darse una nueva oportunidad o si cada uno sigue su camino por separado. Lo que sí es cierto es que la respuesta de Afra ha sido un ejemplo de cómo afrontar las adversidades con valentía y determinación. Independientemente del desenlace, Afra ha demostrado ser una mujer empoderada, que ha aprendido a priorizar su felicidad y su bienestar. Su ejemplo es inspirador para todos aquellos que luchan por mantener la calma y la serenidad en situaciones difíciles. Es importante recordar que todo esto es una interpretación, una opinión basada en lo que hemos visto y escuchado. No podemos saber con certeza qué está pasando en la vida de Afra y Mert. Pero analizando las pistas, los detalles y las acciones de Afra, podemos hacernos una idea de cómo está viviendo esta situación. Y sinceramente creo que está manejándola con mucha clase y con mucha sabiduría. En resumen, la situación entre Afra Saraolu y Mert Ramazan Demir ha generado un gran debate mediático. La respuesta de Afra, aunque no explícita, ha sido clara y contundente. A través de sus acciones, mensajes y apariciones públicas, Afra ha demostrado su fortaleza, su independencia y su capacidad para manejar la presión mediática con elegancia y profesionalismo. Si bien no podemos saber con certeza qué está pasando en sus vidas, podemos concluir que Afra ha optado por priorizar su bienestar, su carrera y su crecimiento personal. Su ejemplo es inspirador y demuestra que ante cualquier adversidad, es posible mantener la calma, la serenidad y la fortaleza. Espero que este vídeo les haya gustado. Espero que hayan disfrutado del análisis, y que les haya resultado interesante. Como siempre, me encanta leer sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué interpretan de todo esto? ¿Creen que hay futuro para Afra y Mert? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios. Me encanta leer lo que piensan, y me gusta mucho debatir con ustedes. Y para terminar, no quiero dejar de pedirles una vez más que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Y por favor, regálenme un like si les gustó este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos los que les guste este tipo de contenido. Me ayuda muchísimo. Muchas gracias por ver este vídeo, gente linda. Nos vemos en el próximo. Chao.